Millonario se venga de mendigo negro tras revelar fortuna oculta y secreto impactante. En una ciudad donde los rascacielos parecían tocar el cielo, mientras abajo las calles se ahogaban en sombras y basura, Andrés caminaba con la arrogancia pintada en la cara. Su mundo era oro puro, autos lujosos, fiestas de ensueño y un imperio que pocos podían ni imaginar. Pero algo se estaba quebrando, una chispa que nadie vio venir. Esa chispa se llamaba Samuel. Samuel, con piel oscura y ojos que guardaban un dolor que nadie se atrevía a preguntar, era invisible para todos. Esa noche, bajó la mirada y encontró algo extraño. Un medallón antiguo, pesado, con un escudo que parecía salido de otro tiempo. Lo tomó sin pensar y sintió un frío que le caló hasta los huesos. El medallón tenía grabado un nombre: Andrés. ¿Qué hacía un objeto así, tirado entre cartones y botellas rotas? La ciudad no dormía. Luces de neón parpadeaban. Los gritos de los borrachos se mezclaban con el claxon desesperado. Pero en medio de todo ese caos había silencio. Un silencio denso cuando Andrés supo que algo escurridizo había entrado en su mundo perfecto. Sabía que ese medallón no era solo un recuerdo. Era la llave a una fortuna oculta, guardada bajo capas de mentiras y miedos. La noticia comenzó a filtrarse. Murmullos en los cafés, miradas que se cruzaban rápido, comentarios que corrían como fuego. ¿Samuel? ¿Un mendigo con la fortuna de Andrés? Decían. La rabia encendía a Andrés. Pero también el miedo se colaba en ese pecho tan acostumbrado a mandar. Porque no era solo dinero, era el peso de un pasado oscuro, secretos familiares enterrados que salían a la superficie, amenazando con destrozar la imagen perfecta que había construido a fuerza de poder y silencio. Samuel no quería ser solo un peón en esta partida, no solo buscaba venganza. En sus noches temblorosas, entre las esquinas donde ningún rayo de luz llegaba, él soñaba con algo más: justicia, redención, una oportunidad para ser visto. Pero cada paso que daba lo sumergía más en un juego peligroso de mentira, traición y dudas. Un día, justo cuando parecía que la verdad estaba a punto de estallar, apareció un hombre, un abogado con mirada de halcón, sonrisa torcida y palabras que cortaban más que cuchillas. Sus intenciones no estaban claras. Samuel empezó a preguntarse: ¿realmente puedo confiar en alguien cuando el mundo entero me ha dado la espalda? La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y con ella su propósito. La tensión entre Andrés y Samuel crecía, una batalla silenciosa llena de miradas afiladas, silencios incómodos y sombras que parecían querer engullirlos a ambos. ¿Quién tenía el control? ¿El millonario atrapado en su orgullo o el mendigo con un secreto que podía voltear todo? Y justo cuando la ciudad parecía a punto de lanzarse al abismo, su corazón latía como un tambor furioso. ¿Qué haría con ese poder? ¿Venganza? ¿Redención? La noche escuchaba, cómplice y silenciosa, mientras él cerraba el libro con un golpe seco. Nada volvería a ser igual. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia.
Vamos a interactuar. El diario crujió al cerrarse, y un escalofrío recorrió el cuerpo de Samuel. La revelación de aquel secreto familiar estaba a punto de estallar, pero en su mente no había solo curiosidad, había un nudo de miedo y anticipación. ¿Y si este hallazgo lo podía destruir todo? La ciudad, por un instante, parecía contener el aire, como si supiera que algo significativo estaba a punto de suceder. Pero en ese preciso instante, justo cuando Samuel decidió que debía acercarse a Andrés y revelarle el contenido del diario, todo se detuvo. Un grito desgarrador atravesó la noche. Era un sonido que hizo temblar los cimientos de la calle. Samuel se quedó paralizado, el pecho agitado. Las luces de neón parpadeaban y el murmullo de la ciudad cambió de tono, un murmullo de inquietud. Sin pensarlo, corrió hacia la dirección del sonido. En su interior, una urgencia crecía, ese instinto de que el destino estaba a punto de cambiar de una manera que no podía prever. Al llegar a la esquina, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Un grupo de personas se había reunido alrededor de un cuerpo tendido en la acera. El rostro familiar era Andrés. Sus ojos, abiertos pero vacíos, miraban al infinito mientras un charco oscuro se expandía a su alrededor. Samuel sintió que un peso le caía en el estómago. La rabia y el horror se entrelazaban. Nadie se atrevía a acercarse. Todos miraban con mezcla de incredulidad y miedo. «¡Llamen a una ambulancia!», gritó alguien, pero la voz sonaba lejana. Samuel, sin pensar más, se arrodilló al lado de Andrés. Su mano se aferró al medallón, ese objeto que había desatado una tormenta en sus vidas. «Andrés, despierta, por favor», murmuró, su voz quebrándose, pero no hubo respuesta, solo el silencio ensordecedor de la muerte. Samuel buscó en su memoria, recordando la mirada de Andrés, la arrogancia que siempre mostró, pero ahora esa mirada estaba perdida en un oscuro abismo. Un movimiento desorientado lo llevó a rascar el diario que aún guardaba en su mochila. Sus páginas se estaban volviendo un borrón, mientras sus manos temblorosas trataban de encontrar la verdad. En ese momento, el abogado que había aparecido en sus vidas, un personaje que parecía de otro mundo, se acercó con expresión serena. «Esto es un desastre», murmuró sin ninguna prisa. La revelación de que estaba involucrado solo aumentó el pánico que crecía dentro de Samuel. «¿Tú hiciste esto?», preguntó con voz temblorosa, aunque en su interior sabía que era un interrogante cargado de dudas y miedo. Pero el abogado movió la cabeza lentamente, como si supiera algo que nadie más sabía. «No, no fui yo, pero esto estaba destinado a ocurrir. La verdad no puede permanecer oculta por mucho tiempo». Y ahí, frente al cuerpo sin vida de Andrés, con un medallón oscuro como testigo, Samuel entendió que aquella historia, que parecía tan sencilla, se había convertido en un enigma mortal. Pero antes de que pudiera reflexionar más, un ruido ensordecedor resonó en la medianoche. Una explosión retumbando a una cuadra de allí, haciendo temblar el suelo. El miedo se amplificó, gritos llenaron el aire. «¡Es una bomba!», alguien gritó, y el caos se desató. La escena se convirtió en un torbellino de caos. Gente corría, sirenas sonaban. Samuel solo pudo sostener bien el diario, sintiendo que tenía la verdad y el destino de todos entre sus manos. Mientras la multitud se dispersaba, mirando cómo la figura de Andrés se desvanecía en el eco de la noche, él se dio cuenta. Estaba a punto de entrar en un juego mucho más grande, donde el tiempo se deslizaba entre sus dedos y la línea entre amigo y enemigo podía volverse mortal. El horizonte se llenaba de humo
Y mientras Samuel se movía rápidamente, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué secretos aún quedaban por descubrir? Con el diario en mano y la conciencia de que todo podía cambiar en un segundo, miró hacia atrás una última vez. ¿Sería capaz de salir ileso de lo que se avecinaba? La respuesta, en aquel momento, era tan incierta como la vida misma. La escena se movía rápidamente, cada grito resonando en la noche como ecos lejanos de una tragedia ya escrita. Samuel estaba arrodillado, con el diario temblando entre sus manos. La explosión había sido un golpe. Samuel se sintió arrastrado hacia él, una fuerza que no podía ignorar. ¿Qué quieres decir? ¿Sabías que esto iba a pasar? La desconfianza era palpable. Sus palabras cortaron el aire. El abogado sonrió, pero no era una sonrisa tranquilizadora. Tú no sabes nada de Andrés, Samuel, y la verdad puede ser devastadora. Con cada palabra, un nudo se formaba en el estómago de Samuel. El diario palpitaba en sus manos. Sabía que contenía secretos. ¿Pero cuáles? En ese mismo instante, la multitud volvió a gritar, esta vez en un clamor de horror. Un hombre, cubierto de sangre y tembloroso, emergió del callejón. ¡Es un engaño! Andrés no es lo que pensabas. La atención se volcó hacia él, y la confusión se convirtió en absorción. Tuve que escapar. El medallón. Balbuceó, sus ojos abiertos en parálisis. Están buscando el medallón. No es solo un objeto, es un legado. Samuel sintió un escalofrío. ¿Qué legado? Su voz apenas un susurro. El hombre se acercó tambaleándose. Andrés no es millonario. Sus riquezas no son suyas. Hay un pacto, una traición en su historia. Y todo gira en torno a su familia. El tiempo se detuvo. ¿Qué estás diciendo? Samuel preguntó, entre el miedo y la incredulidad. Ellos están matando a quien lo tenga. No entiendes. La verdad es que Andrés viene de una línea de criminales. Todo en lo que creías. El hombre se desplomó, impactando en el suelo con un golpe sordo. Fue como si un huracán hubiera pasado. Samuel miró el diario. Estaba ardiendo por dentro. Un fuego de revelaciones. Nunca había considerado que la vida de Andrés pudiera tener una sombra tan oscura. ¿Estaba realmente atrapado en un juego que apenas empezaba a entender? Al instante, el abogado dio un paso adelante. Esto no es un simple juego, Samuel. Estás conectado a esto, de una manera que ni tú comprendes. Un destello aterrador apareció en sus ojos y Samuel sintió un vuelco en el pecho. ¿Qué quieres decir? ¿Conectado cómo? El abogado sonrió de nuevo. Pero esta vez había algo diferente. Eres parte del legado también. Y era el momento para que lo supieras. Andrés estaba a punto de revelarlo todo. La tensión en el aire se volvió tangible. Y justo en ese momento, una sirena resonó en la distancia. Samuel miró a su alrededor. El caos estaba regresando. La gente de nuevo en pánico. No podía procesar lo que había escuchado. La noche, cargada de sorpresas y secretos, se cerraba sobre él como una trampa. ¿Qué hago ahora?, pensó, con el diario aún en su mano y el eco de la verdad zumbando en su cabeza. Samuel sabía que la vida que había imaginado se desvanecía ante sus ojos. Dentro de él, una pregunta surgía, profunda y angustiante. ¿Quién realmente era en esta tormenta? La respuesta estaba ocultando algo más devastador que la muerte misma. Con cada latido, supo que todo lo que había construido se desmoronaba y todo lo que le esperaba estaba a punto de ser revelado. La oscuridad se cernía y la ciudad parecía reírse en medio del caos. Samuel respiró hondo, sabiendo que su futuro era un enigma aún más aterrador. Luego, en medio del caos, sintió un tirón en su pecho, el diario caliente contra su piel.
¿Qué secretos desvelaría? Y en un giro de fortuna, la ciudad, iluminada por luces parpadeantes y sirenas, se convirtió en su escenario. La noche apenas comenzaba, y con ella un juego de revelaciones que ni él ni Andrés jamás esperaban. El caos se cernía sobre Samuel como un manto pesado. Su mente giraba, aturdida por el río de información y las revelaciones que apenas podía procesar. Las luces de las sirenas danzaban alrededor, mezclándose con el eco de la explosión, y él sabía que el tiempo se le escapaba. Las sombras de la muerte de Andrés pareció envolverse en un tinte más oscuro, un misterio más profundo. Andrés no era quien decía ser, resonó la voz del hombre desangrado, pero sus palabras le sonaban como un eco desesperado en su cabeza. ¿Qué significaba eso? La multitud miraba, ansiosa por respuestas. El abogado lo observaba. La expresión en su rostro era un lienzo en blanco que escondía más de lo que revelaba. ¿Qué significa esto? ¿Qué legado? Logró preguntar Samuel, sintiendo el nudo en su garganta apretándose con cada palabra. El hombre desplomado, aún tembloroso, pero con un brillo de miedo en sus ojos, murmuró: es un círculo vicioso. Todo lo que ha construido, su fortuna, es una ilusión. El medallón no es una simple joya. Es un objeto de poder. Controla a quienes lo poseen. Y si lo tienen, su vida pende de un hilo. Por un momento, Samuel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las luces de la ciudad se fundieron en una nebulosa de colores mientras sus pensamientos corrían en círculos. Aquella realidad que conocía se comenzaba a desmoronar. Pensó en su propia vida, la lucha por ser visto, por ser respetado. ¿Cuánto de eso había sido solo un eco de un legado que nunca le perteneció? Sin previo aviso, el abogado dio un paso más. La familia de Andrés es peligrosa. Tienen ojos en todas partes, y ahora esos ojos están sobre ti. Samuel sintió un calofrío recorriendo su espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué yo? No tengo nada que ver con esto, gritó, apenas consciente del miedo que prerevolucionaba su voz. En ese instante, como si el destino estuviera acordado, un grupo de hombres apareció de la nada. Miradas frías, oscuras, caminando con determinación. El hombre herido gritó: «¡Huye! ¡No te quedes aquí!». Pero primero, una sombra rápida pasó junto a él, y antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó. El cuerpo del hombre cayó, un impacto seco que resonó en la noche. Y en ese momento, el aire se volvió irrespirable. La multitud se dispersó en pánico. Gritos ensordecedores llenaron las calles. Samuel sintió que su corazón se detenía. Las palabras del hombre aún retumbaban en su mente. Y ahora, la verdad sobre su propio legado estaba surgiendo a la superficie. Sin pensarlo, se lanzó a correr, pero no hacia cualquier dirección. Corrió hacia la oscuridad de las calles, entre pasajes serpenteantes que parecían envolverlo como serpientes, llevando consigo el diario, su único as bajo la manga. ¿Qué secretos habían quedado atrapados en esas páginas? Mientras corría, una revelación brillante le cruzó la mente. ¿Podía ser que Andrés no fuera un simple millonario? ¿Que su vida estuviera entrelazada con la oscuridad? ¿Una red de mentiras más profunda de lo que había imaginado? Un auto negro se acercaba. Pánico invadido, Samuel se dio vuelta. Y ahí estaban ellos, los hombres con expresiones feroces. Su vida se desdibujaba entre el miedo y la urgencia. La incertidumbre lo envolvía, y la noche estaba a punto de revelarse como un escenario indeseado. En un giro dramático, el abogado apareció. «Samuel, escucha. Ellos te están buscando, pero hay algo que no sabes». Samuel se detuvo. El tiempo parece haberse paralizado. «¿Qué hay que no sé?», demandó entre tropezando y sin aire. «El medallón es tuyo».
La revelación lo golpeó como un tren. Eres el verdadero heredero de esa fortuna, Andrés. Él lo sabía. Silencio absoluto. La noche pareció contener su aliento. La identidad de cada uno de ellos, la lucha por el poder, todo estaba por cambiar. Mientras un tumulto de emociones lo atravesaba, una voz en su interior se preguntaba, ¿podría ser todo cierto? Sintiéndose una marioneta en un juego más grande. Samuel comprendió que lo que había tomado por verdad era solo la sombra de una historia que apenas comenzaba a contarse. Quería gritar, pero el miedo lo mantenía mudo. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en un juego donde las reglas se estaban reescribiendo? En ese momento, la luz de una linterna iluminó su rostro desde atrás, y una nueva sombra se alzó. Samuel estaba atrapado, y justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, un disparo más resonó, seguido por el crujido del tiempo, dejando a todos en un silencio escalofriante. La oscuridad se cernió, y Samuel se dio cuenta de que la verdad que había buscado estaba a punto de revelarse, y no podría prepararse para lo que vendría. La tensión era palpable, un cordón que oprimía el aire entre Samuel y el abogado. «Eres parte del legado también», resonaban sus palabras en la cabeza de Samuel como clavos, dejando una marca indeleble. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de lo que estaba escuchando, un grito desgarrador retumbó en la noche. ¡Cuidado! Una sombra se lanzó hacia ellos desde la obscuridad. Un hombre con un rostro familiar, pero desfigurado por el miedo. Era Mateo, el viejo amigo de Andrés, aquel que había estado en las sombras, quien siempre había sido un susurro en el mundo del poder. «¡Tienen que salir de aquí!», gritó, sus ojos desorbitados llenos de terror. Antes de que cualquiera pudiera preguntarle, un segundo disparo sonó. La multitud se paralizó y la lluvia de balas se mezcló con el caos. Mateo cayó de rodillas. «No hay tiempo. Es una trampa», murmuró, su voz entrecortada por el dolor. Samuel sintió cómo su estómago se revolvía. En ese instante, la mirada del abogado se tornó fría. «Esto es más complicado de lo que pensaba, Samuel. No son solo los hombres de Andrés los que están tras de ti». Aún no lo entendía. El sudor corría por su frente y el eco del caos le llenaba la mente. Con una rabia ciega, Samuel se abalanzó sobre el abogado. «¿Qué quieres decir? Dime qué está pasando». En ese momento, mientras la vida de Mateo se deslizaba entre sus dedos, el abogado comenzó a reír. Una risa fría, escalofriante. «Mateo, oh, ese tonto no se dio cuenta de que está jugando en la misma mesa de siempre». El ambiente se volvió denso. Cuerpos en la calle, luces parpadeando, y el rostro del abogado, iluminado por un destello de neón, reveló una verdad aterradora. «No puedes escapar, Samuel. Ellos están aquí por ti. Están buscando el medallón, y el verdadero poder radica en la sangre». Con cada palabra, cada risa, el mundo de Samuel se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas, que apenas empezaba a entender, se entrelazaban en un cuadro más oscuro. El poder de Andrés no provenía de su riqueza. Era una herencia de traición, de secretos. La familia de Samuel, una familia de criminales, entrelazada en esta red mortal. Todo era un juego, y él había sido solo una ficha en el tablero. Mateo se retorcía, la vida escabulléndose entre sus manos. «El diario. Es la única forma de detenerlo». Samuel miró el diario, pero no pudo entender cómo algo tan simple podía ser su salvación. De repente, una explosión cercana retumbó en la distancia, y el zumbido de una amenaza inminente pulsó en el aire. El abogado retrocedió. Su sonrisa se desvanecía.
No hay tiempo. Tenemos que irnos. Pero lo que está en juego es más grande de lo que tú piensas. La mirada de Samuel se encontró con la de Mateo, quien luchaba por respirar. La urgencia se apoderó de él. «¡No puedes dejarlo morir!», gritó el abogado, pero Samuel se había decidido. Arrancó el diario de su mochila, ese objeto que ahora parecía arder en su mano. «Si vas a seguir en este juego, debes conocer la verdad». Las palabras resonaron en el aire cargado de humo y miedo. Mientras el caos continuaba a su alrededor, un grupo de hombres emergió de la oscuridad, armados y decididos, un resplandor malicioso en su... Samuel sintió que el corazón le latía en la garganta. La noche, que antes parecía plena de posibilidades, ahora se cernía oscura y amenazante. «¡Samuel!», gritó Mateo, su voz quebrándose. «¡No lo hagas! ¡Huye!». Pero el dolor en sus palabras ya se desvanecía. La vida de Mateo colapsó ante sus ojos. Con el eco de su grito, aún dibujando una línea en la oscuridad, Samuel supo que aunque todo se había construido sobre mentiras, su vida, su familia, era una ilusión. Y en ese preciso instante, con el peso del diario aplastando su pecho, comprendió: la verdad no solo destrozaría a Andrés, sino que al hacerlo, también lo haría con él. ¿Podría enfrentar lo que venía? ¿Podría escapar de la sombra de su propio legado mientras sus ojos se cerraban ante el vacío de lo que había perdido? Y con esa pregunta resonando en su mente, se lanzó hacia la oscuridad, atrapado en la red de secretos que ya no podía ignorar. La noche no había hecho más que comenzar, y el verdadero juego estaba a punto de... El caos se cernía sobre Samuel como un manto pesado. Su mente giraba, aturdida por el río de información y las revelaciones que apenas podía procesar. Las luces de las sirenas danzaban alrededor, mezclándose con el eco de la explosión, y él sabía que el tiempo se le escapaba. Las sombras de la muerte de Andrés parecían envolverse en un tinte más oscuro, un misterio más profundo. Andrés no era quien decía ser. Resonó la voz del hombre de sangre, pero sus palabras sonaban como un eco desesperado en su cabeza. ¿Qué significaba eso? La multitud miraba, ansiosa por respuestas. El abogado lo observaba. La expresión en su rostro era un lienzo en blanco que escondía más de lo que revelaba. ¿Qué significa esto? Todo lo que ha construido, su fortuna, es una ilusión. El medallón no es una simple joya, es un objeto de poder. Controla a quienes lo poseen, y si lo tienen, su vida pende de un hilo. Por un momento, Samuel sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Las luces de la ciudad se fundieron en una nebulosa de colores mientras sus pensamientos corrían en círculos. Aquella realidad que conocía se comenzaba a desmoronar. Pensó en su propia vida, la lucha por ser visto, por ser respetado. ¿Cuánto de eso había sido solo un eco de un legado que nunca le perteneció? Sin previo aviso, el abogado dio un paso más. La familia de Andrés es peligrosa. Tienen ojos en todas partes. Y ahora esos ojos están sobre ti. Samuel sintió un calofrío recorriendo su espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué yo? No tengo nada que ver con esto, gritó, apenas consciente del miedo que prerrevolucionaba su voz. En ese instante, como si el destino estuviera acordado, un grupo de hombres apareció de la nada. Miradas frías, oscuras, caminando con determinación. El hombre herido gritó: «¡Huye! ¡No te quedes aquí!». Pero primero, una sombra rápida pasó junto a él, y antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó. El cuerpo del hombre cayó, un impacto seco que resonó en la noche. Y en ese momento, el aire se volvió irrespirable. La multitud se dispersó en pánico. Gritos ensordecedores llenaron las calles.
Samuel sintió que su corazón se detenía. Las palabras del hombre aún retumbaban en su mente, y ahora la verdad sobre su propio legado estaba surgiendo a la superficie. Sin pensarlo, se lanzó a correr. Cualquier dirección. Corrió hacia la oscuridad de las calles, entre pasajes serpenteantes que parecían envolverlo como serpientes, llevando consigo el diario, su único as bajo la manga. ¿Qué secretos habían quedado atrapados en esas páginas? Mientras corría, una revelación brillante le cruzó la mente. ¿Podía ser que Andrés no fuera un simple millonario? ¿Que su vida estuviera entrelazada con la oscuridad? ¿Una red de mentiras más profunda de lo que? Un rugido de motores resonó tras él. Un auto negro se acercaba. Pánico invadido, Samuel se dio vuelta. Y ahí estaban ellos, los hombres con expresiones feroces. Su vida se desdibujaba entre el miedo y la urgencia. La incertidumbre lo envolvía, y la noche estaba a punto de revelarse como un escenario indeseado. En un giro dramático, el abogado apareció. «Samuel, escucha. Ellos te están buscando, pero hay algo que no sabes». Samuel se detuvo. El tiempo parecía haberse paralizado. «¿Qué hay que no sé?», demandó entre tropezando y sin aire. «El medallón es tuyo». La revelación lo golpeó como un tren. «Eres el verdadero heredero de esa fortuna, Andrés». Él lo sabía. «¡Silencio absoluto!». La noche pareció contener su aliento. La identidad de cada uno de ellos, la lucha por el poder, todo estaba por cambiar. Mientras un tumulto de emociones lo atravesaba, una voz en su interior se preguntaba, ¿podría ser todo cierto? Sintiéndose una marioneta en un juego más grande. Samuel comprendió que lo que había tomado por verdad era solo la sombra de una historia que apenas comenzaba a contarse. Quería gritar, pero el miedo lo mantenía mudo. ¿Cuál sería el siguiente movimiento en un juego donde las reglas se estaban reescribiendo? De repente, un estruendo sacudió la noche. Una explosión proveniente de un edificio cercano. Cuerpos fueron lanzados al suelo. Gritos de horror llenaron el aire. Con el corazón latiendo en su garganta, Samuel vio cómo el abogado era alcanzado por la onda de choque. El hombre era lanzado hacia atrás, su rostro retorcido en agonía, antes de caer sobre el pavimento, inmóvil. Un escalofrío corrió por su espalda. «¡No!», gritó Samuel, sintiéndose impotente. Las miradas de los hombres se desviaron brevemente hacia el abogado caído, y uno de ellos, con un brillo asesino en los ojos, se acercó a Samuel. «Ya no hay a dónde huir», murmuró, mientras los otros cerraban el cerco. «Entonces, ¿cómo es que él te dejó esto?», dijo el hombre, señalando el diario en la mano de Samuel. «Esos secretos no deberían existir, y menos en tus manos». El tono de su voz era helado, como cuchillas en el aire. Samuel sintió su corazón bombear frenéticamente. El momento se volvía más surrealista. «No tengo nada que ver con esto», protestó, pero la verdad lo volteó. Había estado en el epicentro de un juego malsano, una batalla por el legado de un pasado que apenas conocía. Pero antes de que el hombre pudiera avanzar, un sonido familiar lo interrumpió. Un grito desgarrador. Era una mujer. «¡Samuel!». La voz lo atravesó como un rayo. Desde la oscuridad apareció su madre, la mujer que había creído perdida para siempre. Sus ojos desbordaban desesperación. «¡El diario! ¡Dame el diario!», gritó, extendiendo su mano temblorosa hacia él, mientras su rostro se llenaba de terror. Era un momento imposible. Samuel quedó petrificado, la confusión girando en su cabeza. ¿Cómo ella estaba aquí? ¿Por qué ahora? Pero las palabras de su madre revelaron un secreto que había estado escondido en lo profundo de su alma. «No puedes dejar que ellos te atrapen.
El legado es nuestra maldición. Justo cuando todo parecía entrar en un caos absoluto, la multitud se dividió. Los hombres prendieron fuego, y la escena se tornó en un caos aún mayor. Samuel se dio cuenta de que no solo estaba luchando por su vida, sino que había elementos en juego que nunca había imaginado. Y antes de que pudiera tomar una decisión, un disparo resonó de nuevo. Samuel cerró los ojos, sintiendo la realidad caer sobre él. Cuando abrió los ojos nuevamente, el mundo en el que había vivido se había desvanecido. El destino se presentó de forma aterradora. La oscuridad lo rodeaba, mientras él, su madre y el diario. Un triángulo de secretos. El próximo paso podría costarle todo. La ciudad entera parecía respirando en su contra, mientras las chispas del pasado ardían de nuevo, y el verdadero juego comenzaba a revelarse. Samuel estaba atrapado en un torbellino de caos. Las luces brillantes de la ciudad parpadeaban como si intentaran advertirle del desastre inminente. Su madre, llena de miedo, extendía sus manos hacia él, pero el choque de realidades lo dejó paralizado. ¿Qué quería decir con que el diario era la clave? «¡Samuel, el medallón es nuestra salvación!», gritó ella, pero su voz se ahogó en el griterío de la multitud. Samuel sintió el peso de las palabras, pero su mente estaba llena de confusión. Justo cuando estaba a punto de avanzar hacia su madre, un estruendo resonó alrededor. Un grupo de hombres se acercaba, más enfocados, más amenazantes que antes. El aire se llenó de tensión. Sabía que no podían quedarse allí. «¡Corre!», gritó su madre, al ver el peligro que se avecinaba. Pero antes de que pudiera dar un paso, un estruendo ensordecedor llenó la noche. Una explosión sacudió la calle. La tierra tembló. Samuel sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Una cortina de fuego y escombros los envolvió. Gritos y lamentos resonaron en el aire. Pero él solo podía centrarse en proteger a su madre. La empujó hacia atrás, cubriéndola con su cuerpo. «No te preocupes, estoy aquí», le dijo, aunque su voz sonaba quebrada. El humo llenó el ambiente. Cegado y aturdido, Samuel luchaba por respirar y encontrar su camino. El pánico se apoderó de él. Pero entonces un grito lo sacó de su trance. Era Mateo, tambaleándose hacia ellos desde el caos. Una sombra detrás de él, una figura más oscura. «¿Qué haces aquí?», preguntó Samuel. Una mezcla de alivio e incredulidad. «¡No! ¡Huye, Samuel!», gritó Mateo. Pero en un instante todo cambió. La información, esa revelación aún sin explotar, parecía moverse a su alrededor como un torbellino. La figura oscura se abalanzó hacia ellos. Era un hombre que, a pesar del desastre, parecía casi tranquilo. «Detente», ordenó el hombre, y todos se quedaron paralizados. Era un rostro conocido, pero no lo recordaba con claridad. Un dolor agudo atravesó su pecho al ver ese rostro. «¿Tú?», murmuró, y su mente voló hacia un recuerdo. «Cristian, el hermano de Andrés». «Samuel, tienes algo que me pertenece», dijo Cristian, mirando fijamente el diario que todavía tenía en las manos. La mirada en su rostro era profunda, impenetrable. «No quiero herirte, pero tengo que recuperar lo que es mío». Las palabras le llegaron como una verdad fría. «¿Qué es?». Cristian sonrió con una expresión oscura. «El diario, el medallón, son parte de un legado que no te pertenece, una historia manchada de sangre». Todo dio un giro. El caos se transformó en una batalla por algo más que su vida. La conexión de su madre con Cristian le golpeó como un rayo. «¿Qué sabes de nosotros?»,
cuestionó con una mezcla de terror y asombro. Sabía que vendrías. Sabía que descubrirías todo, dijo Christian. Es una historia de traición, de poder. Ya no hay marcha atrás. Justo cuando las piezas comenzaban a encajar, una risa macabra resonó a través del caos. Era el abogado, con su sonrisa torcida. Samuel, lo que no sabes es que la traición viene de más cerca de lo que imaginas. ¿De qué hablas? Samuel entrecerró los ojos, la confusión ardiendo como una llama en su interior. De repente, Christian levantó su mano, como si tuviera un as bajo la manga. Habría sido más fácil si no te hubieras metido, pero eres uno de nosotros. La sangre siempre llama a la sangre, Samuel. Samuel dio un paso atrás. Su mente se sintió como un rompecabezas con piezas que no encajaban. No soy parte de esto. Eres la pieza final, dijo su madre, con una expresión que él nunca había visto antes. Hijo, hay secretos en nuestra familia que ahora deben ser liberados. La verdad de tu linaje está a punto de ser revelada. El mundo a su alrededor se detuvo. La revelación lo golpeó con la fuerza de un huracán. La verdad aplastante de todo lo que había creído conocer se desvanecía. De repente, la línea entre amigo y enemigo se difuminaba. Y en ese momento de confusión, el caos estalló de nuevo. Más disparos. Más gritos. Antes de que pudiera procesar todo, todo se desvaneció en la oscuridad, y un grito resonó justo antes de que la escena se cortara. La vida que conocía se desmoronaba, y los secretos comenzaron a salir a la luz. ¿Cuánto tiempo le quedaba antes de que fueran aplastados por la verdad que habían mantenido oculta? La noche apenas comenzaba, y el verdadero horror los aguardaba. El estruendo de la explosión aún resonaba en sus oídos, como un eco que se negaba a desvanecerse. Samuel miró a Christian, a su madre, al abogado caído y a Mateo, cuya vida luchaba por aferrarse a un hilo. Todo parecía un caos, un instante congelado en el tiempo. El aire, pesado por el humo, se volvió irrespirable, y el miedo se apoderó de él. ¿Qué hacemos?, preguntó Samuel, su voz temblorosa. Christian sonrió, un destello de locura en sus ojos. Todo esto es solo el principio. No puedes escapar de lo que eres, Samuel. Las luces de la ciudad titilaban en la distancia, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de miedo y confusión. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido familiar cortó la atmósfera. El sonido de un motor. Un coche negro se acercaba rápido, y Samuel sintió cómo el pánico se intensificaba en su pecho. ¡Vamos!, gritó su madre, agarrándolo de la muñeca. Pero antes de que pudieran moverse, el coche se detuvo bruscamente, y de él salió un hombre que hizo que la sangre de Samuel se helara. Era Javier, el padre de Andrés, con ese aire de miedo y poder que siempre lo rodeaba. ¡Samuel! Su voz era grave y autoritaria. Vengo a traerte la verdad. Pero el pánico se mezclaba con la confusión. ¿Qué verdad?, exigió Samuel, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Detrás de todo esto hay más de lo que imaginas. El legado no solo está en la familia de Andrés, es tu herencia también. Javier hizo una pausa, mirando a su madre y luego a Christian, como si pesara sus palabras. Es un legado de sangre. No, eso no puede ser verdad. Samuel se sintió mareado. Las revelaciones de su madre, el diario, el medallón, todo lo que creía que sabía estaba cayendo en un caos. Nos usaron a todos, continuó Javier,
ignorando el terror en los ojos de Samuel. Andrés era solo un peón, un hombre atrapado en una red que no entendía. Ustedes deben saberlo. Y ahora, todo está conectado. Eres más importante de lo que nunca imaginaste. Pero en la percepción de Samuel, una sombra se cernía más allá de las palabras. Todo su cuerpo se tensó al recordar el medallón en su bolsillo. Un poder, sí, pero un poder que podría tratarlo como un objeto, no como un heredero. «¡Aléjate de mi hijo!», exclamó su madre al ver que Javier se acercaba. Samuel, cubierto de confusión y miedo, sintió la urgencia en la voz de su madre. Entonces, de la nada, un grito de horror resonó. Era Mateo, aún en el suelo, pero su agonía se desvaneció en un instante. En su pecho, algo oscuro y brillante se asomaba. Una bala había atravesado su corazón. ¡Mateo! Samuel corrió hacia él, pero antes de que pudiera llegar, la voz de Javier resonó de nuevo. Es un signo. Cada caída es un peldaño hacia la verdad. El grito de su madre y el sofocante dolor de perder a Mateo se torcieron en su interior, convirtiéndose en una mezcla de rabia y tristeza. La multitud se apiñaba cerca. Sus murmullos creaban un fondo de horror. Y el panorama se trasladó a algo más grande. Pudo oír las sirenas acercándose rápidamente, pero el aire a su alrededor parecía vibrar con malas intenciones. Justo entonces se dio cuenta de lo que tenía en sus manos: el diario. Un grito ahogado se encajó en su garganta cuando comprendió lo que hacían con ellos. Las pistolas de Javier y los hombres que llegaban no eran para proteger, sino para borrar cualquier posibilidad de verdad. En ese momento, una puerta se abrió y más hombres entraron en la escena, armados hasta decentes. Pánico, descontrol, desesperanza. La lucha por la verdad se complicaba cada vez más. Mientras tanto, todos se volvían hacia Javier, esperando respuestas. Pero él se limitó a mirar a Samuel con una tristeza profunda. El legado no es solo un nombre, es una maldición. Tu madre. Samuel sintió que el mundo se desvanecía, pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, un disparo resonó cerca de él, y todo se detuvo nuevamente. Un silencio mortecino llenó el espacio mientras todos miraban hacia el origen del sonido. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz temblorosa entre el miedo y la traición. Entonces, de entre las sombras, apareció una figura de pie. Con el rostro semicubierto, fue un instante que colmó de suspenso. Alzando el rostro, Samuel reconoció la sonrisa familiar, pero esta vez era macabra, era Andrés. Él no había muerto, todo en su interior colapsó. ¿Qué significaba eso? La traición estaba cerca, más que nunca. Ha sido un juego, Samuel, y ahora está en tus manos. Las palabras resuenan en su mente mientras la realidad comenzaba a desenredarse. La verdad, el legado, la traición, todo podría ser diferente. Todo lo que pensó que sabía estaba a punto de desmoronarse de nuevo. Pero la pregunta reinó sobre todo lo demás. ¿Quién era realmente Andrés? Mientras los ecos de la traición resonaban, Samuel supo que el verdadero horror apenas comenzaba. La figura de Andrés se erguía entre ellos como un espectro, una sombra del pasado resurgiendo para desatar el caos. Samuel sintió que se le paraba el corazón. La incredulidad le atravesaba el cuerpo. «No, no puedes estar aquí. Estabas muerto», balbuceó, incapaz de procesar la realidad. Andrés sonrió de una manera que hacía temblar a Samuel. «Muerto es solo un término, amigo. He estado observando todo. Sabía que esto sucedería». Las miradas de la multitud se volvían hacia él, el miedo palpable en el aire. El caos de la noche había cambiado abruptamente.
como si todo se hubiera detenido para permitir que el horror se asentara. ¿Qué quieres de mí? Samuel preguntó, con la voz entrecortada. Las palabras se le atascaban en la garganta. Cada respiración se hacía más pesada, mientras la figura de su antiguo rival se acercaba, sumando más presión a su pecho. «Quiero que sepas la verdad», dijo Andrés. «Tu madre, tu verdadera madre, no es quien crees. Ella no solo está involucrada, ella es la clave». La revelación quedó flotando en el aire como un veneno lento. Samuel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor, la tierra temblando bajo sus pies. «¡Basta! No puede ser cierto», gritó, incapaz de aceptar lo que estaba escuchando. Pero Andrés continuó, su voz resonando con una mezcla de arrogancia y poder. «Ella y yo compartimos más que un pasado. Hay un legado que heredaste, algo que ni tú ni ella comprenden por completo. El medallón y el diario que llevas son parte de un juego que ha durado generaciones». De repente, en un giro inesperado, Javier, el padre de Andrés, se adelantó, el rostro tenso. «¡Cállate! No hables más. No es momento para verdades. Esto se sale de control». Su voz firme se deslizaba por el aire cargado de tensión, como un golpe de tambor que nadie quería escuchar. Pero la curiosidad había despertado la rabia en Samuel. «¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué tan profundo es este juego? ¿Y por qué mi madre?» Cada palabra se convertía en un grito de desesperación, como si quisiera rasgar los secretos que lo mantenían prisionero. Andrés se acercó más, su mirada aguda. «Porque no está lista, y tú tampoco, pero ahora no hay vuelta atrás. Si el medallón es tu herencia, entonces el poder que conlleva también lo es, y aquellos que buscan destruirlo te están observando». Entonces, como si todo se desmoronara de manera inesperada, estalló un conflicto directo entre los hombres que habían llegado al lugar. Los ecos del caos se intensificaron, pero entre la confusión, la mujer que había estado al lado de Javier dio un paso adelante, y en medio de todo, hizo un gesto hacia el cielo. «¡Justo a tiempo!», gritó. Samuel miró hacia arriba con horror, mientras un dron descendía del cielo, una figura observando desde la cabina. Su mente comenzó a girar. «¿Qué está sucediendo?», murmulló, pero el sonido del zumbido de las hélices ensordeció sus palabras. «Es un mozo del cartel», gritó Mateo, levantándose con dificultad, el dolor todavía atravesándole el cuerpo. «Vinieron para acabarnos. El medallón, el poder que tiene, lo podrían usar como una nueva arma. No podemos quedarnos aquí». La escena se tornó caótica. Samuel, en una mezcla de miedo y adrenalina, carrera atravesando la multitud. «¡Todos, a cubierto!», gritó. Pero mientras se movía, el dron, blandiendo una cámara, terminó por enfocarlo. De repente, el rostro de su madre se tornó pálido. «¡Oh! No permitas que eso ocurra». Pero el sonido de las balas retumbó cuando el dron disparó. La confusión se instaló. Samuel giró justo a tiempo para ver cómo el abogado caía al suelo, una expresión de completa sorpresa en su rostro, seguido de un estruendo. La sangre brotó, manchando el concreto. La incredulidad en su mente se transformó en un incendio ardiente. «¿Qué hiciste?», gritó, pero el eco de la verdad había sido revelado. Dejando huellas de sufrimiento a su alrededor, las imágenes de la traición, la maldición y el poder lo ahogaban. En medio de todo el horror, la multitud se esfumaba entre las sombras. Cuerpos caían y la noche se llenaba de ecos desgarradores. A medida que corría, la profunda verdad de su existencia lo golpeaba como un ladrillo. El juego no solo era de ricos y pobres. Era un legado lleno de oscuridad. Y mientras la vida caía a su alrededor, una última revelación llegaría. Uno de los hombres se acercó y con un gesto rápido, quitó la máscara que cubría su rostro.
Samuel no estaba preparado para lo que vio. ¿Tú? No, no puede ser. Esto es una maldición, murmuró, mientras el horror desbordaba su ser, llevando la historia a un abismo del cual no había retorno. Nadie podría haber previsto eso. El abismo se cernía ante él, y mientras la oscuridad se cerraba, se dio cuenta de que todo estaba a punto de desvelarse. Quedó paralizado ante la verdad, sintiendo que el suelo se desvanecía una vez más bajo sus pies. La pregunta permanecía: ¿quién era realmente? Mientras los ecos del horror llenaban el aire, la verdad se convertiría en la mayor de las pesadillas. El dron sobrevolaba la escena como un ave de presa, una amenaza oscura entre el caos y la confusión. Samuel, paralizado por la incredulidad, no podía creer que Andrés estuviera vivo. «No hay tiempo», dijo Christian, interrumpiendo sus pensamientos. Pero Samuel no podía apartar la vista de la figura que conoció, aunque transformada por la oscuridad de sus propias decisiones. La realidad se desdoblaba en su mente como un rompecabezas que no lograba armar. Los hombres armados comenzaron a moverse, alertados por la presencia del dron que documentaba cada segundo del horror. Sayel, paralizado por la incredulidad, no podía creer que Andrés estuviera vivo. «No hay tiempo», dijo Christian, interrumpiendo sus pensamientos. Pero Samuel no podía apartar la vista de la figura que conoció, aunque transformada por la oscuridad de sus propias decisiones. «¡Huyan!», gritó su madre, pero las palabras parecían ahogarse en el estruendo de la noche. La mayoría de la multitud, en pánico, empezó a correr, pero Samuel y su madre permanecieron quietos, atrapados en una batalla entre la lealtad y la traición. Un disparo sonó, rompiendo el aire. El impacto atravesó a Mateo, que yacía en el suelo, su vida extinguida frente a ellos. El dolor en el pecho de Samuel se transformó en furia pura. El legado que había heredado no era solo un regalo, era una maldición. Podía sentir el calor de la ira recorrer su cuerpo mientras se lanzaba hacia adelante, su madre gritándole que se detuviera. Pero había una línea que se había cruzado, y esa línea empujó a Samuel hacia la verdad que había estado huyendo. «Vamos a acabar con esto», gritó, dirigiéndose hacia Andrés. Los hombres armados avanzaron, pero en medio del caos, Samuel levantó el diario, sintiendo el poder que emanaba de sus páginas. Era la llave, y sus manos temblaban anticipando el deslizar de la verdad. «Es suficiente», exclamó, la voz resonando con el eco de la determinación. La mirada de Andrés cambió, de arrogante a algo más vulnerable. «No puedes parar esto, Samuel. No puedes escapar de lo que eres». «Eso no es cierto», gritó Samuel, mientras el sonido de nuevo disparo retumbaba en el aire. «No sé quién eres, pero esto se acabó». Y con esas palabras abrió el diario, las páginas brillando con una luz intensa. De repente, un destello iluminó la noche, y los hombres armados retrocedieron, sus rostros en shock. El poder del legado había despertado, y la verdad quedó expuesta como una herida abierta. «¡Deténganse! No tienen que morir por esto», dijo Samuel, sintiendo que la conexión entre el pasado y el presente se hacía más fuerte. Mientras los hombres comenzaban a retroceder, Samuel supo que estaban a punto de ser arrastrados por el peso de sus propias decisiones. Andrés lo miró, un destello de sorpresa en sus ojos. «No tienes idea de lo que has desatado», respondió, la voz llena de asombro y miedo. Las sirenas ya sonaban a lo lejos, cada vez más cerca. Había una sensación en el aire de que la verdad finalmente saldría a la luz. La ciudad,
antes ruidosa y caótica, ahora parecía contener el aliento. Samuel sintió que el tiempo se detenía. ¡Aléjate de mi madre!, gritó, la furia recorriendo cada palabra mientras el enfoque se intensificaba. Pero cuando todo parecía estar por resolverse, el cielo se iluminó. Un golpe de luz aterradora surgió en la distancia y un helicóptero se aproximó. La sombra certera envolvió la escena como un manto oscuro y la voz del piloto resonó a través de un altavoz. ¡Identifíquense! ¡Todos al suelo! Samuel y su madre, juntos, aunados en una lucha que parecía nunca acabar, se miraron a los ojos. Dentro de esa conexión comprendió que estaba lejos de ser solo un peón. La verdad era suya, y con ella un nuevo camino se esbozaba en el horizonte. «Vamos», le dijo a su madre, «ya no estamos solos». Mientras las luces del helicóptero iluminaban sus rostros, una nueva esperanza comenzó a tomar forma. Pero en el fondo, una sombra permanecía, el vacío dejado por la muerte de Mateo. Un dolor palpitante se aferraba a su corazón. La lucha aún no había terminado. Justo cuando el caos parecía desvanecerse, el sonido del dron resonó fuerte en sus oídos. La cámara enfocó a Samuel. Era ahora el centro del mundo, aunque seguía siendo un misterio para sí mismo. ¡Samuel, despierta! Hay más en juego de lo que imaginas, resonó la voz de Andrés. Pero antes de que pudiera procesar los ecos del grito, un disparo más sonó, y la oscuridad volvió a caer, esta vez de manera definitiva. Y así, antes de perderse en la niebla, quedó claro. Todo lo que creía saber apenas rozaba la superficie. La verdad estaba a la espera, lista para revelarse cuando menos lo esperara. ¡Hey! Antes de irte, necesitas hacer algo ahora. Tienes que suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que esta comunidad crezca. Y no te olvides de inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final inesperado. ¿Qué piensas que pasará después? Comparta este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo, y solo los verdaderos fans comprendemos la importancia de hacerlo.